Bienvenidos al primer episodio del podcast Little Learners Big Steps, perteneciente a estudiantes del cuarto año del profesorado de inglés, del Instituto de Carreras Superiores número 6016, conscripto Ricardo Armando Paz. En el episodio de hoy vamos a abordar el tema relacionado a las primeras experiencias que tuvimos siendo el primer grupo haciendo prácticas con alumnos del primer ciclo de la escuela primaria, el cual abarca el primer, segundo y tercer año. Mi nombre es Ornella y me acompañan hoy Nahuel. Hola, ¿cómo estás, Nahuel? Hola Ornella, ¿todo bien? También está conmigo Aida. ¿Cómo estás? Hola, Orne, bien. También se encuentra aquí Sofía. ¿Cómo está hoy, Sofía? Hola, Orne, muy bien. También tenemos aquí a Sole. ¿Cómo estás hoy, Sole? Bien, Orne, gracias. Y por último a Aldana. ¿Cómo andas, Aldi? Hola, Orne, muy bien. Bueno, como ya he dicho, nosotros como estudiantes del año pasado, de tercer año, de nuestra carrera del profesorado de inglés, nos han asignado el desafío de ser los primeros practicantes con el primer ciclo, ¿no es cierto? ¿Saben más o menos cuál es la razón que hay detrás de estas legislaturas, esta nueva modalidad? Bien, esta normativa se rige a través principalmente de la Ley 26.206 de Educación Nacional Argentina y a través de la Resolución 008 que permite la enseñanza del inglés en el nivel inicial, desde primero a tercer grado. Muy interesante, ¿no? Porque esta edad en la cual ellos están, recién se están comenzando a educar. ¿Ustedes saben más o menos eh, en dónde radica la importancia de enseñarle a niños tan pequeños una lengua extranjera como el inglés? Bueno, en los países, Argentina y el resto de Latinoamérica, sienten la necesidad de que su población maneje el inglés para no quedar, digamos, rezagado frente a los países más industrializados, a los países del primer mundo, entre comillas. Perfecto. Entonces, podemos decir que hoy en día, en este mundo contemporáneo y globalizado, es muy importante, ¿no es cierto? El poder manejar una lengua extranjera y se hace mucho más sencillo en las edades tempranas. Exactamente así, en estos países se concentra gran parte de lo que es la producción científica, tecnológica y cultural. eh, Es como decir, lo cual impone que esta lengua sea el idioma de comunicación global. Perfecto. Entonces, comenzando un poco a desmenuzar este tema, comencemos con algunas preguntas disparadoras, así desarrollamos bien lo que fueron estas primeras experiencias. Por ejemplo, abordando las expectativas versus la realidad. ¿Cómo es que ustedes han visto desde antes de entrar a las aulas y después cómo era realmente ponerse en el rol del docente, estar con niños de esa edad? Ustedes díganme, ¿qué esperaban antes de entrar por primera vez al aula? Y luego, ¿cómo fue realmente la experiencia? Bueno, al principio, mucho me cuestionaba yo cómo sería trabajar con alumnos del primer ciclo, ya que al estar pequeños incorporándose en el ámbito educativo, no tienen como inculcado todavía. Lo que es el significado de la lengua. Exacto. Mucho me preguntaba también a mí misma cómo sería trabajar con ellos, ya que apenas están ellos pudiendo comprender su propia lengua, sería aún más complicado que aprendan una lengua extranjera, porque tengamos en cuenta que en el español difiere mucho del inglés y es al ser tan pequeños puede llegar a generarles cierta confusión. Ese fue principalmente mi primer desafío al adentrarme con los chiquitos más pequeños. Cabe recalcar que yo estuve a cargo de un primer grado y bueno, a medida que fui haciendo mis prácticas, mis observaciones, me fui dando cuenta y a la vez descubriendo ciertas metodologías que podía implementar con ellos. Mucho se basa en el aprendizaje en juego, ya que los chicos al cargarlos con tanto contenido escrito puede no llegar a funcionar. Todo, para ellos todo es
de color de rosa, por ejemplo, todo tiene que ser dinámico, sí, y nada, una creatividad sobre todo, esa. Exacto, porque estamos hablando de niños cuya infancia recién está tomando cierto significado, recién están siendo conscientes de ellos mismos, de su conocimiento, de lo que significa socializar y aprender. Em, ¿cómo, cómo ven ustedes, por ejemplo, el tema de que ellos siendo así de pequeños y tomando recién conciencia, em, cuáles son los desafíos al por ahí tener niños que a lo mejor todavía no tienen un lenguaje tan desarrollado, incluso en la lengua española, o el tema de la escritura, ya que recién están aprendiendo. ¿Cómo han afrontado esas dificultades? Bueno, en mi caso, fue un desafío dentro de lo que es la práctica docente, porque no es fácil mantener la disciplina ni la concentración de todos en un primer momento, pero también fue una experiencia muy valiosa. Aprendí que la clave está en la paciencia, la flexibilidad y en disfrutar sobre todo junto a ellos. Sobre todo centrarme en un aspecto que todos los docentes hoy en día de por sí enfrentamos, que es la dificultad de los niños para mantener la concentración. A diferencia de los adultos, su capacidad de atención es muy corta. Por ejemplo, un niño de 6 a 7 años puede concentrarse entre los 10 y 15 minutos como máximo en una sola actividad. Esto nos obliga a repensar cómo enseñamos este segundo idioma, que es en inglés, en las primeras etapas sobre todo. Y sí, la dispersión no significa falta de interés, sino una característica más natural de su desarrollo. El cerebro infantil necesita movimiento, estímulos variados y cambios frecuentes para mantenerse activo en sí. Exacto, muy bien. Y tomando en cuenta esto, podemos empezar a comparar más o menos por qué es que esto es importante, ya que del primer ciclo al segundo ciclo se nota una brecha, ¿no es cierto? Por ejemplo, Nahuel, sé que vos estuviste en el segundo ciclo. ¿Cómo compararías o cuáles son las diferencias claves que vos notaste entre ambos ciclos? Bueno, en segundo ciclo los chicos ya tienen una mejor noción de lo que es comprender que existe un lenguaje ajeno al propio. Mucho tiene que ver con el contexto cultural de cada uno y la exposición que tienen a dicho lenguaje. En la actualidad, la mayoría de chicos pasan mucho tiempo en internet a muy temprana edad y de esta manera se ven expuestos al lenguaje. De manera no deliberada, pero lo hacen. Ujú, exacto. Por ejemplo, en mi caso, igualmente estuve más en contacto con chicos de edades más avanzadas, del sexto y séptimo año, y es realmente, em, hay un trecho muy considerable, sobre todo con respecto a las metodologías, que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿qué actividades, juegos o recursos usaron que funcionaron mejor con los niños del primer ciclo? ¿Me puedes contar un poco de eso, Aldana? En mi caso, un mayor desafío fue justamente ese, encontrar actividades que funcionaran para todos, incluido para 3 niños que sufrían un trastorno del espectro autista. Al principio me costó mucho eh, que se sintieran apartados. Lo resolví variando en el tipo de actividades dentro de la clase. Pasábamos de canciones con movimiento a juegos tranquilos con imágenes y luego actividades más participativas de grupo. Em, Me di cuenta eh, que la clave era dar opciones y, y ser flexible con las actividades dadas. Perfecto. ¿Y podrías darme un ejemplo o varios ejemplos de los tipos de juegos o de material didáctico que preparaste para tus alumnos? Bien, trabajé con canciones, a los míos les gustaba mucho moverse, bailar. eh, Luego también con recursos visuales,
muchas imágenes, en actividades donde ellos participaban. Realicé una actividad en donde armé un tender y ellos debían sacar una ropa de un lavarropas y colgarla en el tender y decir su nombre. Ahí logré que muchos niños que por ahí no participaban en clase o les costaba mucho integrarse, lograran, lograran participar y sentirse incluidos en el grupo. Muy bien, suenan actividades muy lindas, aptas para niños que lo que más les llama la atención son los sonidos, los colores, moverse, ellos siempre están llenos de energía. También está bueno indagar un poco acerca de los desafíos que se enfrentaron, ya que obviamente en cada escuela y en cada aula inclusive hay heterogeneidad, hay diferencias a lo mejor sociales o que traspasan y no pueden ser completamente manejadas por el docente. ¿Qué tipo de desafíos han afrontado ustedes? Dando ejemplos y cómo los han resuelto. Bueno, uno de los desafíos es el nivel que tienen los chicos, el que llevan los chicos desde fuera de la escuela, porque existen niños que sabemos tienen la suerte de participar, de ir a un instituto de inglés y hay otros que no. Hay chicos que no cuentan con ese recurso tan valioso y se vuelve um, un, como un, Un broleo. claro, claro, un impedimento. Sí, un obstáculo más grande, digamos, hacerlos comprender la lengua. Ujú, exacto. Siempre en cada aula, no importa qué docente sea o qué tan perfecto se quiera tener el grupo, siempre van a haber estos obstáculos que como docentes y Claro, como practicantes hay que afrontar. sí, no tanto un obstáculo, sino sería como, bueno, estos chicos se encontrarían en desventaja, digamos, contra aquellos que sí tienen la suerte de ir al instituto de inglés. Uy, exacto. En- Sobre todo también un poco hablando de cómo nos sentimos nosotros como docentes y como practicantes, teniendo que afrontar este desafío, no teniendo a otro grupo, otra camada anterior que nos pueda guiar, y tuvimos que aprender por experiencias, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo más importante a tener en cuenta cuando se enseña en el primer ciclo? ¿Cuál es el foco que hay que tener para tener una enseñanza lo más ventajosa para tanto para el docente como para el niño? ¿Qué me pueden decir aproximadamente de eso? Y primeramente hay que tener en cuenta que no todos los niños aprenden igual, como mencionó una abuela aparte, los chicos al estar recién adentrándose con el idioma no tienen esa capacidad como aquellos que están en el segundo ciclo. Otra cosa a tener en cuenta es las actividades que hay que proponer. Al ser niños muy pequeños, como mencioné anteriormente, todo es relacionado con juegos, todo tiene que ser bastante colorido, bastante dinámico, porque si no se puede llegar a perder la atención se puede llegar a perder el foco de la clase. ¿Mm? eh, Un poco hablando, ¿no es cierto?, del aprendizaje significativo. Claro, eso también tiene mucho que ver, también basándose un poco en el aprendizaje sociocultural, ya que los niños no solo van a aprender inglés en la escuela, sino que quizás en su casa o en alguna parte ya hayan estado en contacto con el idioma. Por ejemplo, a mí se me dio un caso que cuando tuve que enseñar las formas geométricas, algunas palabras ellos las asociaban con cosas que ya habían visto. Por ejemplo, cuadrado, que se pronuncia square, un alumnito lo relacionaba con el squirrel, creo que se pronuncia así, que es un Pokémon. Lo mismo cuando me tocó enseñar partes del cuerpo, sobre todo la palabra ojos, yo para que ellos al menos lo recordaran, les relacionaba que la palabra se pronunciaba como cuando nos golpeamos o algo que es ay. Podían no responderme cómo se dice cabeza, brazo, cabello, pero cuando llegaba la parte de ojos había un solo coro diciendo ay. Así que de cierto modo sirve vincularlo con su entorno más allá de la escuela. Sobre todo en una era
contemporánea, ¿no es cierto?, en la cual está tan de moda dibujitos animados que se ven más en YouTube que en televisión, que se ven en TikTok. De alguna forma tuvieron que integrar las nuevas tecnologías de la comunicación para poder enseñar a estos niños que hoy en día están tan relacionados con los medios y las redes sociales. Exactamente a eso me refería con lo de la exposición a Internet que tienen los niños a muy temprana edad. Es importante que el docente no sea un docente anticuado, digamos, y que esté al ritmo con lo que son las modas, los trends. Por ahí los chicos, como sabemos, cada mes sale alguna nueva novedad en Internet, alguna moda, y eso es importante tenerlo en cuenta para poder usarlo como herramienta, como un instrumento para poco del lenguaje. Exacto. Tal cual, estoy de acuerdo con Nahuel. Yo creo, y en base a mi experiencia, la clave para la enseñanza del inglés en niños pequeños es volver el aprendizaje significativo para ellos y cómo lo hemos hecho nosotros a través de juegos y principalmente hemos tomado la motivación y su interés. Hemos realizado actividades centradas en sus gustos, Claro, el intereses, interés personal de los chicos. personajes como Sony, como el Hombre Araña, realizamos actividades y estas actividades nos daban excelentes resultados comparados a si centrábamos nuestra enseñanza en actividades más teóricas, en escrituras, no son adecuadas a la edad que ya están transitando. Ujú, así es. En mi caso, imaginaba que todo sería más difícil de manejar, pero la realidad fue distinta. Obviamente hubieron momentos de desorden, pero creo que lo importante es mostrarse seguros y proponer actividades atractivas para nuestros alumnos. Ujú. Y de esa forma ellos llegan a responder de mejor manera de lo que uno espera. Ujú. Muy bien, un poco vinculando esto, ¿no?, de la motivación, también hay momentos en los cuales el docente tiene que tomar recursos, más allá de querer motivar a los alumnos a través de sus intereses o esas cosas. Estamos hablando un poco de las recompensas, ¿no es cierto?, que es algo tan usado en casa como hoy en día los docentes. Hay casos y casos, ¿no es cierto? Pero ustedes, ¿qué opinan? Y si han implementado este asunto de la recompensa de alguna forma en los niños, a lo mejor luego de terminar la actividad o aprender algo nuevo, ¿tienen algo que decir acerca de esto, de los disque premios para los niños? Yo creo que, bueno, dentro de lo que serían las actividades lúdicas son, dentro de un contexto áulico, son interesantes. Como bien decían, las TICs también son actividades significativas que pueden ayudar al proceso del aprendizaje del estudiante. Y si bien las recompensas son como un estímulo que les da la motivación de aprender cada vez más un segundo idioma y más tan complejo como el inglés. El inglés, bueno, abarca todo lo que vendrá haciendo desde hace años, un contexto más tradicional donde se ven todo lo que son las reglas gramaticales y bueno, todo contexto más expandido en sí, pero en niños, principalmente de un nivel inicial, yo creo que hacer estos tipos de estímulos favorece su proceso de aprendizaje y les ayuda a también tener un aprendizaje más significativo y llevarlo a otro nivel, como expandirlo más en cuanto a vocabulario, como que le da más la motivación de poder sacar en sí la conclusión del aprendizaje que van llevando en sí. Ujú. Es un tema muy interesante, ¿no? Porque siempre los niños quieren demostrar lo que saben, quieren que uno les diga, lo hiciste bien, o que les pongan una carita, o que les den una estrellita. A veces es algo un poco, a lo mejor riesgoso, ya que se juega mucho con esto de que te doy algo si haces algo, pero en otros casos em, puede ser un gran ayudante para el docente, ¿no es cierto? Para lograr su objetivo de que el niño aprenda. Es muy importante que cuando enseñamos el inglés en primer ciclo, el aprendizaje sea divertido, accesible, ya que los chicos aprenden mejor cuando juegan. Y también es clave tener paciencia y darles confianza, no enfocarse solo en los errores.
sin el proceso de aprendizaje. Ajá, no tanto foco en error o acierto, sino en a lo mejor las ganas. Las ganas de aprender, la motivación. Exacto, muy bien. En también, por supuesto que hemos estado dentro de las aulas durante, eh, muchos meses, yendo 2, 3 veces a la semana, que creo que hemos acumulado bastantes experiencias, ¿no? Yo personalmente, en el primer ciclo no mucho, pero ustedes sí, que me pueden cada uno narrar a lo mejor una experiencia significativa, que haya significado algo para ustedes, que hoy en día recuerden, sea bueno o malo, y que aprendieron de ello. A lo mejor un alumnito que les llamó la atención, cómo se enfocaron en él, o un simple gesto que le haya tocado el corazón, eh, porque sabemos que los niños son seres muy eh, emocionales, demuestran que quieren, sobre todo los docentes. Eh, ¿qué me pueden decir sobre esta parte más emocional del vínculo con los niños? Es importante conocerlos desde el primer momento para así uno saber más o menos cómo trabajar. Por ejemplo, yo tuve un alumnito que era fanático de Messi, todo era Messi, Messi, Messi. Un día que él no quiso trabajar, entonces yo como excusa para que él comience con las actividades del día, le planteé que si él quería ser como Messi tenía que saber inglés, a lo que en su curiosidad me preguntó si era cierto que él sabía inglés. Entonces le dije que sí, por eso él viajaba por todo el mundo. Entonces, si él quería ser como Messi, tenía que empezar de a poquito aprendiendo inglés. Entonces, para la próxima clase, él era uno de los alumnitos más motivados a la hora de trabajar. Lo mismo me contó en su momento que tenía una gatita una gatita chiquitita que le habían regalado por Día del Niño, lo cual lo utilicé más adelante en una actividad donde la coformadora les solicitaba que dibujasen con figuras geométricas y él no sabía qué dibujar. Entonces, aprovechando el comentario que hice esa vez, aproveché para decirle que podía dibujar a su gatita con figuras geométricas, a lo que su respuesta fue inmediata, así como hizo el dibujito, lo pintó, lo entregó y estuvo tranquilo toda la clase. Pero es más que nada eso, saber, no saber, tomarse quizá un poquito el tiempo de conocer a profundidad o de manera superficial, pero estar en contacto con los alumnos, charlar con ellos, como me mencionó Aldana, generar esa confianza entre docente y alumno para usar eso como una herramienta quizás para trabajar más adelante. En mi caso tenía un alumno al que le gustaba mucho Minecraft y no realizaba las tareas y la actividad no tenía que ver con eso. Em, entonces busqué la forma de que no podía darle a todos una actividad de Minecraft porque no a todos los chicos les gusta. Entonces buscaba dar actividades recreativas en las que él podía dibujar tal vez a su personaje favorito y, y motivarlo a realizar las actividades de esa forma. Como la actividad más libre. Una calidad más libre, recreativa, en donde tal vez tenían que dibujar y escribir su clima favorito y él no tenía ganas de hacerlo, entonces le decía que podía dibujar a su personaje favorito, lo que él quería y lo hacía. Estamos Trabajaba de esa forma. Estamos conectando mucho con el aspecto emocional, ¿no? De tener en cuenta cómo se siente el niño en su imaginación, en lo que desea, quiere ser Messi, quiere estar en el mundo de Minecraft. En- y también, por ejemplo, yo en mi caso he tenido también un aula bastante heterogénea. He tenido un niño con condición de enanismo, he tenido un niño de otro país, un niño de Colombia que no tenía demasiado contacto en inglés, pero me hizo, por sobre todo, me llamó la atención una alumnita que venía de una comunidad originaria, a quien yo veía venir con las zapatillas de su hermano, que pasaron muchas clases y no podía sacar una cartilla, que me contaba de las cosas que, que a lo mejor impedían, ¿no es cierto?, su aprendizaje. Em,
Esto también recalcando un poco de la zona en la que estamos. ¿Ustedes qué opinan acerca de la enseñanza a niños que a lo mejor son de otras comunidades, em, otros contextos sociales, económicos, el tema de dificultades cognitivas o motoras? ¿Tienen alguna experiencia relacionada a eso? En mi caso, al presentar tantas actividades recreativas en donde ellos tenían que dibujar, pintar, notaba que no todos contaban con el material para hacerlo, no todos tenían sus lápices de colores, sus marcadores, sus tijeras. Entonces también es muy importante tener en cuenta todo eso y llevar el material necesario para que ellos puedan trabajar y que no se sientan excluidos de eso. Ujú, exacto. Yo también considero, bueno, en este caso, promover la equidad sobre todo, ¿no? Ser inclusivos como docente, más que nada atender a quienes necesitan más apoyo sin dejar de lado a los demás. Y garantizando que nadie, como dijo mi compañera, quede excluido. Exacto. Sobre todo eso. Y así, bueno, favorecemos el aprendizaje, conectamos los contenidos con lo que al alumno le gusta o con su realidad. Hace que el aprendizaje sea más profundo y duradero. Exacto, tener mucho en cuenta que cada alumno es importante, ¿no es cierto? Sin importar qué diferencias eh, que a veces son muy abismales pueden haber dentro del aula. Y no solamente refiriéndonos acerca del desempeño, también cosas que atraviesan a los niños, em, que como ya dijimos, ¿no? Que cada docente tiene que tener en cuenta del contexto en el cual ese niño está eh, atravesando su proceso de enseñanza y aprendizaje. Em, ¿Ustedes eh, más o menos cómo se sintieron al estar al frente a un grupo de niños por primera vez como practicantes? A lo mejor un poco intimidados, un poco asustados de lo que podría pasar. em, También un poco este miedo de, estoy teniendo a mi cargo un niño tan pequeño, ¿qué puedo hacer para que no se lastime, ya que pueden pasar accidentes dentro del aula? ¿Cómo se sintieron ustedes estando en ese rol? Y sí, lo de la intimidación es el primer pensamiento porque al menos en mi experiencia fue la primera vez que me encontraba frente a tantos chicos y, y uno siempre está pensando que pueden pasar mil cosas. Te cuidas un ratito, te das vuelta y un grupito ya está haciendo algo Exacto. y es importante saber administrar tu tiempo y espacio con ellos. Eh, en el caso de los más chicos, se observa de que dentro de todo, si bien se los considera problemáticos, a la vez existe un compañerismo entre ellos, digamos, al ser tan chicos, esa inocencia del niño, ¿no? De que se ayudan entre ellos, este, colaboran, cuando le pedís que trabajen en grupo, en su mayoría, al menos en mi experiencia, por suerte, trabajaban en grupo, les gustaba colaborar entre ellos. Ujú, ese es maravilloso. Y también esa es una clara diferencia, ¿no es cierto? Con respecto a lo que es el segundo ciclo. Yéndonos un poco para ese lado, si es que ustedes han estado con chicos más grandes, como de quinto, sexto, séptimo, ¿cuáles son las diferencias claves que han logrado notar eh, con respecto a los niños del primer ciclo aproximadamente? Y bueno, en lo que yo decía, o sea, también tuve los chicos más grandes, se nota ya un poco, lamentablemente, esa pérdida de inocencia, digamos. Los chicos empiezan a ser más traviesos y por ahí generan dificultades extras. Pero nada grave, por suerte, que en todo hay que saberlo manejar. Siempre es importante concentrar la energía que ellos traen y aplicar esa energía en la tarea, en la clase. Muy bien, muy interesante. ¿Algo más que quieran añadir acerca de a lo mejor cómo es que esta experiencia influyó en su visión de ser docentes en el futuro? Yo creo que más que nada tiene que ver con un desafío de mantener la disciplina y lograr que todo se involucre en cierto punto.
Ser docente también es mostrar el lado empático de uno, pero sí, a la primera juega mucho lo que es el rol pedagógico. Es como que es un desafío, pero con el tiempo, más que nada con las prácticas que uno va teniendo cada clase, es como que va atravesando esto y lo vas tomando con mucha más tranquilidad. Ujú, exacto. Podemos sacar mucho de esto, ¿no? Yo al principio me sentía muy nerviosa, pero no sé, fue una mezcla de emoción y responsabilidad. Me di cuenta que estar frente a un grupo no es solo dar una clase, sino acompañar, guiar y también aprender de ellos. Y toda esta experiencia me dio más confianza en mí misma. Exacto. Creo que los docentes, aparte de enseñar, se puede decir que más aprendemos de lo que enseñamos, ¿no es cierto? Al igual que los niños estamos en nuestro proceso, sobre todo como practicantes y futuros docentes. Cada experiencia, cada día, cada hora y cada alumno cuenta para nuestro propósito de algún día llegar a ser el docente que los niños necesitan. Así que bueno, eso fue todo por este episodio. Nos encontraremos en el siguiente con más sobre Little Learners Big Steps. Este fue el podcast de los estudiantes del profesorado de inglés, específicamente del 4º año, del Instituto de Carreras Superiores número 2016, conspecto Ricardo Almuendo Paz. Muchas gracias y hasta la próxima.